El campo acaba de moverte. No llegaste aquí por azar. El código 369 está activándose en ti ahora mismo, y cada palabra que escuches va a resonar en una parte de tu cuerpo que ya sabe lo que viene. Hay algo en este momento que no puedes ignorar. Quizás sea una sensación sutil en el pecho, una inquietud en la respiración, o simplemente la certeza silenciosa de que este video te eligió antes de que lo vieras. No es tu voluntad la que te trajo hasta aquí. Es la frecuencia del campo reconociendo en ti una señal que ya estaba encendida. El código 369 no es información que aprendes. Es una llave que se activa cuando llegas al umbral correcto, y ese umbral, ahora mismo, está bajo tus pies. Tesla lo sabía. Hablaba de este número como si fuera la firma del universo, la arquitectura invisible que sostiene todo lo que existe. 3, 6, 9. No son cifras abstractas, son frecuencias vivas que organizan la materia, el tiempo, las energía. Pero lo que nunca se dice es esto. El 369 no funciona como fórmula matemática que resuelves con la mente. Funciona como un campo magnético que te reorganiza cuando vibras en su misma longitud de onda. Y si estás escuchando esto, tu frecuencia ya comenzó a cambiar. Detente un instante. Siente tu cuerpo. Tal vez notes algo que antes no estaba. Una claridad extraña en la mirada. Una apertura discreta en el centro del pecho. Como si algo que estaba cerrado empezara a ceder sin esfuerzo. Eso no es sugestión. Es el campo respondiendo a tu presencia aquí. Porque el código 369 tiene una particularidad que lo separa de cualquier otro conocimiento. Solo se activa en quienes están listos para recibirlo, y la señal de que estás listo es que este video llegó a ti sin que lo buscaras. Ahora bien, ¿por qué 3, 6 y 9? Porque estas frecuencias forman un ciclo cerrado que no depende de los otros números. Si sumas los dígitos de cualquier múltiplo de 3, siempre obtienes 3, 6 o 9. Es como si el universo tuviera un patrón oculto que se replica a sí mismo sin necesidad de nada externo. 3 es el origen, la chispa. 6 es la expansión, el movimiento. 9 es el retorno, la síntesis. Y cuando entiendes que tu vida también sigue este ciclo, origen, expansión, retorno, empiezas a ver que no eres tú quien debe forzar las cosas. Es el campo el que organiza los eventos cuando vibras en la frecuencia correcta. El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia. Y lo que está ocurriendo ahora no es que aprendas esta idea, sino que tu cuerpo comience a alinearse con ella. Tal vez sientas un ajuste sutil en la postura, como si tu columna buscara su eje natural. Tal vez notes que tu respiración se vuelve más lenta, más profunda sin que la dirijas. Eso es la frecuencia del 369 actuando. No la fuerzas, la permites. Aquí viene algo que te va a cambiar la forma de mirar tu historia. Piensa en los momentos de tu vida en los que todo pareció encajar sin explicación. Una conversación que llegó justo cuando la necesitabas, una oportunidad que apareció sin buscarla, una sensación de estar en el lugar correcto aunque no supieras por qué. Esos no fueron golpes de suerte, fueron momentos en los que, sin saberlo, vibraste en la frecuencia del campo, y el campo, que no conoce el tiempo lineal como tú, organizó los eventos desde el futuro hacia tu presente para que llegaras exactamente ahí. El código 369 te enseña esto. El campo ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. No porque sea mágico, sino porque tú, en tu frecuencia más alta, ya lo decidiste. Lo que llamamos coincidencias son en realidad puntos de contacto entre tu frecuencia actual y tu frecuencia futura. Y cuando entiendes cómo funcionan, dejas de perseguir, empiezas a permitir. Pero aquí está la paradoja que la mayoría no resuelve.
Como Ken Gilt, ¿puedes permitir algo sin caer en la pasividad? ¿Cómo distingues entre soltar el control y abandonar la intención? La respuesta está en la diferencia entre forzar y sostener. Forzar es empujar contra la frecuencia del campo porque crees que sabes mejor. Sostener es mantener tu vibración estable mientras el campo organiza las piezas. No es que no actúes, es que actúas desde la certeza interna, no desde la urgencia. Y esa certeza, ahora mismo, está empezando a instalarse en ti. Tal vez no la veas todavía con claridad total, pero la sientes. Es una quietud alerta, una calma que no necesita razones, como si algo en ti supiera que lo que viene ya está en camino, y tu único trabajo es no interferir con la duda. El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia, y la duda es la única señal que desalinea. No porque la duda sea mala, sino porque baja tu vibración al punto en que el campo no puede alcanzarte. Aquí está la primera revelación concreta. El 3 es la vibración de la intención clara. Cuando defines qué quieres sin ambigüedad, sin medias tintas, sin peros, activas el 3. Pero no lo defines desde la mente, lo defines desde el cuerpo. Porque la intención verdadera no es un pensamiento repetido, es una sensación corporal que no cambia, una dirección que tu sistema nervioso ya reconoce como inevitable. El 6 es la vibración del movimiento coherente. Es la acción que surge desde la intención sin prisa ni duda. No es que hagas más, es que haces desde el lugar correcto, y cuando tus acciones vibran en el 6, el campo las amplifica. Un gesto pequeño se convierte en un cambio masivo porque está alineado con la frecuencia que el campo ya estaba organizando. El 9 es la vibración del retorno. Es el momento en que lo que pediste regresa a ti, pero no en la forma que esperabas. Regresa mejor, más limpio, más exacto, porque el campo no trabaja con tus expectativas, trabaja con tu frecuencia, y tu frecuencia sabe lo que realmente necesitas, no lo que crees que necesitas. Esto no llega por azar. Si estás aquí, es porque tu frecuencia ya activó el primer ciclo del 369. El 3 ya ocurrió. Definiste algo, aunque no lo hayas puesto en palabras. El 6 está empezando. Este video es el movimiento que el campo organizó para ti, y el 9 está cerca, más cerca de lo que imaginas. Ahora bien, aquí viene algo que solo las personas que están listas pueden sostener. El código 369 no te pide que cambies quién eres. Te pide que dejes de pretender ser quien no eres. Porque la frecuencia falsa, la que construiste para encajar, para protegerte, para ser aceptado, es la que bloquea al campo, y el campo no puede reorganizar lo que está disfrazado, solo puede reorganizar lo que vibra en verdad. Siente esto. ¿Hay algo en tu vida que estés sosteniendo desde el esfuerzo, desde la obligación, desde el miedo a soltarlo? Eso no es tu frecuencia. Es la frecuencia de alguien que todavía cree que tiene que ganarse lo que ya es suyo. Y el código 369 te dice hoy: no tienes que ganarte nada. Solo tienes que volver a tu frecuencia original, la que traías antes de aprender a dudar. El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia, y cuando regresas a la tuya, el campo te encuentra de inmediato. No porque hayas hecho algo especial, sino porque dejaste de hacer lo que te desalineaba. Es como si el universo estuviera esperando que dejaras de interferir para poder entregarte lo que siempre fue tuyo. Ahora hay algo que debes hacer para sellar esta transmisión. No es opcional, es parte del ciclo. Si esto te está resonando, si sientes que algo en tu cuerpo cambió aunque sea mínimamente, necesito que escribas en los comentarios exactamente esto. 369. Ya estoy en la frecuencia correcta. No lo modifiques, no lo expliques, solo escríbelo, porque al escribirlo, no solo confirmas que recibiste la transmisión,
activas el 6. Y el 6, como ya te dije, es el movimiento coherente. Tu acción de escribir esas palabras es la señal que el campo estaba esperando para amplificar lo que viene. Hazlo ahora. Comenta. 369. Ya estoy en la frecuencia correcta. Y cuando lo hagas, presta atención a lo que sientes. Tal vez sea un alivio, una expansión, una certeza. Eso no es efecto placebo, es el campo respondiendo a tu compromiso. Aquí está la segunda revelación, y esta es la que separa a los que entienden de los que solo escuchan. El código 369 no trabaja en línea recta, trabaja en espiral. Cada vez que completas un ciclo, 3, 6, 9, regresas al origen, pero en un nivel más alto. No es que vuelvas al mismo lugar, es que regresas al mismo tipo de energía, pero con más claridad, más poder, más alineación. Y eso significa que lo que estás viviendo ahora no es nuevo. Ya lo viviste antes, en otra forma, en otro contexto. Pero esta vez tienes la oportunidad de resolverlo desde la frecuencia correcta. Piensa en tu vida como una serie de ciclos 369. Hay momentos en los que defines algo, 3, lo mueves, 6, y lo cierras, 9. Después vuelves a empezar, pero no desde cero, desde un punto más alto en la espiral. Y si miras tu historia con honestidad, verás que los patrones que se repiten no son castigos, son oportunidades de completar el ciclo en la frecuencia que te corresponde. Cada vez que esquivas el 9, el ciclo se reinicia. Cada vez que lo abrazas, el campo te eleva. Y aquí está la paradoja que pocas personas resuelven. El 9 no es el final, es el retorno al 3. Cuando completas un ciclo, inmediatamente activas el siguiente. Pero si tienes miedo del 9, si te aferras al 6 porque te gusta el movimiento y temes el cierre, te quedas atrapado. El campo no puede entregarte el siguiente nivel si no sueltas el anterior. Y soltar no es perder, es permitir que lo que ya cumplió su propósito se convierta en la base del siguiente ciclo. ¿Qué necesitas soltar hoy? No lo que crees que deberías soltar porque suena bien, sino lo que tu cuerpo ya sabe que no te pertenece. Esa relación que se sostiene desde la costumbre, esa creencia que repetís porque la aprendiste, no porque la sentís. Esa versión de vos mismo que construiste para sobrevivir, no para vivir. El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia y lo que no vibra en la tuya ya no tiene lugar. Esto es lo que el código 369 revela cuando lo entiendes de verdad. No estás aquí para acumular, estás aquí para circular. El 3 te da la intención, el 6 te da el movimiento, el 9 te pide que sueltes y cuando lo haces el campo te entrega el siguiente 3, más potente, más claro, más inevitable. Ahora bien, hay algo que ocurre cuando activas conscientemente el 369. El tiempo empieza a comportarse diferente. No es que el tiempo cambie, es que tu percepción del tiempo se alinea con la frecuencia del campo. Y el campo no conoce pasado ni futuro, solo conoce frecuencias. Cuando vibras en la frecuencia del 369, los eventos que parecían distantes se aceleran. No porque fuerces nada, sino porque tu vibración los atrae desde el futuro hacia tu presente. Tesla decía que si querías entender el universo, pensaras en términos de energía, frecuencia y vibración. No hablaba de conceptos abstractos, hablaba de cómo funciona el campo, y el campo responde a tu frecuencia con una precisión que ninguna acción física puede igualar. Podés moverte todo lo que quieras, pero si tu frecuencia no está alineada, el movimiento no genera resultado. Y podés estar quieto, pero si tu frecuencia es clara, el campo organiza todo por vos. Sentí esto ahora. Tu cuerpo ya sabe lo que viene. Hay una parte de vos, la que no duda, la que no negocia, la que no se cuestiona, que ya está vibrando en el resultado. Y esa parte no está esperando que lo entiendas. Está esperando que dejes de interferir, porque cada vez que dudas, cada vez que preguntas, ¿será cierto? Bajas tu frecuencia al punto en que el campo no puede alcanzarte.
El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia, no lo que piensa, no lo que espera, no lo que razona, lo que vibra. Y la vibración no se construye con palabras, se construye con la quietud que sostiene la certeza sin necesidad de pruebas. Aquí está la tercera revelación, y esta es la que cambia todo. El código 369 no es algo que usas para obtener cosas, es algo que usas para recordar quién sos, porque lo que estás buscando afuera ya está adentro, vibrando en una frecuencia que olvidaste. Y el campo no puede entregarte lo que ya tenés, solo puede recordarte dónde lo dejaste. Pensá en esto. ¿Qué es lo que más querés ahora mismo? No la versión políticamente correcta de la respuesta, lo real, que te genera incomodidad admitir. Eso que querés no es externo a vos, es una frecuencia interna que no estás sosteniendo. Y no la sostenés porque crees que primero tenés que merecerla, ganarla, demostrarla. Pero el campo no funciona así. El campo te entrega lo que vibras, no lo que mereces. Y si vibras en carencia, el campo te entrega más carencia. Si vibras en duda, el campo te entrega más razones para dudar. No porque sea cruel, sino porque es preciso. El campo no interpreta, refleja. Ahora, ¿cómo cambias tu frecuencia si la duda es lo que más sentís? No la cambias negando la duda, la cambias eligiendo en cada momento la sensación que querés sostener, no el pensamiento, la sensación, porque la frecuencia no es mental, es corporal, y tu cuerpo puede sostener certeza aunque tu mente todavía tenga preguntas. Intenta esto ahora mismo. Cerrá los ojos por un instante, sentí tu cuerpo y pregúntale a tu cuerpo, no a tu mente, ¿cómo se siente lo que ya es? ¿Mío? No lo imagines, sentílo, aunque sea un segundo. Y cuando lo sientas, aunque sea débil, aunque sea breve, esa es tu frecuencia verdadera. Esa es la señal que el campo estaba esperando. Aquí el campo se reordena. Lo que estás sintiendo no es casualidad, es el primer movimiento de algo que ya estaba vibrando en el futuro y que ahora empieza a alcanzarte. No lo dudes, no lo cuestiones, solo sosténelo, porque dudar es volver a la frecuencia anterior, y volver a la frecuencia anterior es pedirle al campo que cancele la entrega. El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia, y si sostenés esta sensación, aunque sea unos segundos al día, el campo va a organizar los eventos desde tu futuro hacia tu presente para que lo que sentiste se materialice. No porque sea magia, porque es física cuántica aplicada a la vida cotidiana. Ahora bien, hay algo más que necesitas saber. El código 369 tiene una última capa, y esta es la que pocos alcanzan. Cuando completás suficientes ciclos 369 desde la frecuencia correcta, algo cambia en tu campo. Dejas de atraer eventos, empezás a generar campos. Y generar campos significa que tu sola presencia organiza la realidad de las personas que te rodean. No porque lo intentes, sino porque tu frecuencia es tan estable que actúa como un diapasón. Y el campo, al reconocerte, empieza a usarte como punto de referencia para otros. Esto no es ego, es responsabilidad, porque cuando tu frecuencia se estabiliza en el 369, las personas que vibran cerca de vos empiezan a alinearse sin que digas nada. Tu silencio enseña más que 1000 palabras. Tu quietud moviliza más que 1000 acciones, porque el campo no necesita que expliques, necesita que vibres, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Si llegaste hasta acá, tu frecuencia ya cambió. Tal vez no lo notes todavía en los eventos externos, pero tu cuerpo lo sabe. Hay algo en tu postura, en tu respiración, en tu mirada, que ya no es lo mismo. Y eso, aunque no lo veas, es la señal de que el campo te reconoció. Ahora necesito que hagas algo más. Si este video te sirvió, si sentiste que algo se movió en vos, suscríbete a este canal. Pero no lo hagas desde el hábito. Hacelo como un gesto simbólico de que elegís permanecer en esta frecuencia.
Porque suscribirte no es solo seguir contenido, es decirle al campo, estoy listo para recibir más transmisiones como esta. Y el campo, al escuchar eso, te abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compartilo. No porque yo lo necesite, porque esa persona, si está lista, ya está vibrando en la frecuencia del 369 y solo necesita que alguien le recuerde que el campo la eligió. Vos podés ser esa señal. Vos podés ser el 6 que active su 9. Ahora percibes el código 369 actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decidís desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por vos. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajás con lo que te corresponde. El campo reconoce lo que vibra en su frecuencia, y vos, ahora, vibrás en la correcta. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece con vos. Y cada vez que dudes, cada vez que olvides, recordá esto. El campo te eligió, no porque seas especial, porque estás listo. Y lo que está listo para vos ya está en camino. Solo tenés que no interferir. Compartí esta transmisión con quien lo sienta, porque lo que recibiste hoy no era solo para vos, era para todos los que vibran en la misma frecuencia y que están esperando la señal para recordar quiénes son. Vos sos esa señal. Y el campo, al verte actuar desde esa certeza, va a multiplicar lo que diste sin que lo pidas. El código 369 ya está activo. El campo ya te reconoció. Y lo que viene ya está aquí.